Espíritu Santo, gracias por esta maravillosa mañana. Abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra y te ruego que esta palabra, Señor, traiga luz, traiga revelación de quién tú eres, de quién somos nosotros, a qué fuimos llamados. Y Señor, la tremenda bendición que encierra el poderoso mensaje del Evangelio, que podamos entender que tenemos, Padre, un mensaje tan poderoso, Señor, respaldado por el cielo. Querido Padre, en el nombre de Jesús, y danos ese de nuevo para compartir con los demás este poderoso mensaje que nos alcanzó y transformó nuestras vidas. Abrimos el corazón para recibir tu palabra y el pueblo dice, amén. ¿Por qué es una bendición el poderoso mensaje del Evangelio? ¿Por qué es una bendición? La palabra bendición lleva la idea de que Dios entrega un poder al ser humano para que le vaya bien en todas las áreas. Y hay un mensaje que es una tremenda bendición, es decir, lleva en sí mismo poder para libertar, poder para salvar, poder para sanar, poder para prosperar, poder para cambiar las vidas y poder para que la gente que va rumbo a la condenación eterna pueda hacer un desvío e ir a la salvación. El poder del Evangelio, y ese poder está en nuestras manos. Ese Evangelio, ese mensaje, Dios nos entregó a nosotros para poder compartirlo. Vamos a tomar como base bíblica Efesios 1, 15 al 23, para poder argumentar por qué es una gran bendición el poderoso mensaje del Evangelio. El Evangelio es un poderoso mensaje del cielo para la humanidad. Es la oferta más grande de Dios para el ser humano. Porque es una gran bendición el poderoso mensaje del Evangelio. Número uno, porque nuestra fe en Cristo, mediante el mensaje del Evangelio, es oído por los demás. Y esa fe acrecienta nuestro amor y pasión por los santos. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 15. Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El mensaje del Evangelio es poderoso y es una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque nuestra fe en Cristo se acrecienta mediante este mensaje. Hay otro mensaje. El Islam tiene su mensaje puesto en Alá y su sistema religioso. El budista tiene su mensaje puesto en la confianza en Buda y su sistema religioso, etcétera. Pero ninguno se iguala al mensaje poderoso del Evangelio, que cuando se predica el Evangelio, apreciados, mire, la fe puesta en ese mensaje revela la persona poderosa del único Dios vivo y verdadero. Y cuando usted y yo tenemos la revelación del único Dios vivo y verdadero, ¿quién es el Salvador del mundo? El Mesías, el nombre dado por Dios Padre a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Ahí experimentamos la bendición de ese mensaje. Nuestra fe se acrecienta. La fe en Cristo, que es el único que salva, este mensaje cae en nuestros corazones, y en el nombre de Jesús esta fe que tenemos en Cristo es oído por los demás. Mire, se llevó el mensaje del Evangelio. Ahí tenemos el testimonio de la hermana que le llegó el mensaje. Mire, ella se convirtió y ella está haciendo el trabajo que, mire, hacíamos nosotros. Ella se involucró. Entonces eso hace que usted y yo le demos honra y gloria a Dios, y acrecienta nuestra fe, porque nos damos cuenta que este mensaje, esta semilla, tiene poder transformador. Prediquemos el Evangelio. El mensaje, mire, del Evangelio es una tremenda bendición, respaldado por el cielo. ¿Por qué? Es una gran bendición el poderoso mensaje del Evangelio. Número dos, porque nuestra fe en Cristo, o sea, nuestra conversión, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando oímos el Evangelio, creemos en el Evangelio, hay una conversión, hay una transformación de parte de Dios en nuestro hombre interior. Porque nuestra fe en Cristo, la conversión mediante el mensaje del Evangelio, libera acción de gracias a Dios y acrecienta el espíritu de evangelismo. Versículo 16, Efesios 1, 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué bueno es saber que el mensaje
del Evangelio es tan poderoso, desata bendición, conversión, y mediante ese mensaje que hemos compartido con los demás, vemos a gente libertada, vemos a gente bendecida por el Padre, gente que nace de nuevo, y vemos nosotros que esas personas que han sido alcanzadas por el Evangelio dan gracias a Dios. La acción de gracias sube al cielo, y usted y yo también, que vemos esa familia transformada, ese hombre transformado, ese joven transformado, levantamos honra y gloria y acción de gracias al Dios Todopoderoso. O sea, predicar el Evangelio desata la acción de gracias. Y es importante, apreciados, en el nombre de Jesús, que usted y yo en ese aspecto entendamos el poder de la acción de gracia y el poder también de la oración, que mediante la predicación del Evangelio se desata toda esta bendición. Porque es una gran bendición el poderoso mensaje del Evangelio. Número 3, porque mediante el mensaje del Evangelio conocemos que Dios otorga espíritu de sabiduría y de revelación a las personas en cuanto al conocimiento de Dios. Mediante el mensaje del Evangelio, apreciados, Dios dijo ahí en Corintios, a través del apóstol Pablo, Dios quiso que mediante y por medio de la locura de la predicación, la gente salga del señorío de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y venga a la luz, venga al conocimiento de la verdad. La gente, después de Adán y Eva, de su caída, en cuanto a conocimiento de Dios, la mente del ser humano, la conciencia del ser humano quedó totalmente a oscuras. Y empezaron a adorar las cosas creadas por Dios, no al creador de las cosas. Y mire, la conciencia de Dios y el conocimiento de Dios quedó opacado, porque el diablo entero, mire, el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra, y él fue quien encegueció la mente de las personas para que no le resplandezca la luz de Cristo. Vino Cristo, murió en la cruz del Calvario, pagó el precio, subió a los cielos y derramó de su Espíritu Santo, y se predica el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La presentación de la persona del único Dios vivo y verdadero, la sabiduría eterna, la inteligencia eterna. Y cuando predicamos el Evangelio, mire, la gente cobra conciencia de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La gente entiende lo que dijo Jesús en Juan 14:6. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Como dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5. ¿Qué dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso, mire, si no se predica el Evangelio, la gente tiene la mente oscurecida, la mente embotada. Por eso es importante la predicación del Evangelio, porque mediante la predicación del Evangelio, de este mensaje poderoso, la gente conoce a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Y usted conoció mediante el poder del Evangelio, la bendición que trae el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la bendición que trae el mensaje del Evangelio? Conocimiento de Dios, conocimiento de Dios. Y mire lo que dice aquí 1 Corintios 12:3, mire lo que dice la palabra. Por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Apreciados, qué tremenda bendición desata, mire, la predicación, la proclamación de la palabra de Dios, la proclamación del Evangelio. ¿Qué hace la predicación del Evangelio? Hace que usted y yo conozcamos a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por revelación. Usted no puede hacer que Jesús sea tu jefe, tu Señor, tu comandante, si no es por revelación. Hay muchos que conocen a Jesús históricamente, conocen a Jesús de Mel Gibson, conocen a Jesús de esos cines de Semana Santa, pero no conocen a Jesús. Conocen de Jesús, pero no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque el conocer a Jesús, esa es una revelación, es una bendición que viene del cielo por medio de la predicación del Evangelio. Predica el Evangelio para que la gente conozca a Cristo, y cuando la gente conozca a Cristo, su corazón cambia, su mente cambia, y se le devuelve la imagen y semejanza de Dios, la que tenía Adán y Eva antes de la caída. ¿Están conmigo? La importancia de predicar el Evangelio, la bendición que desata. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por revelación. Efesios capítulo 2, 11, 14. Acá voy a hacer una mención rápida. A lo mejor esta noche voy a predicar con más detalle de esto. Miren lo que dice acá. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? De nosotros, que no somos el pueblo judío. El pueblo judío, el pueblo israelita, recibió la bendición de Dios a través de Abraham. Recibió la bendición de la promesa de la tierra, la promesa de la bendición de un Mesías y la promesa de bendición. Nosotros, que no éramos judíos, hebreos, mire, estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza.
Pero mire la gracia y la manifestación gloriosa de Dios en Cristo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, para ser parte del pueblo de Dios. Los israelitas, Dios le dijo que tuvieran una marca en el cuerpo, se les circuncidaba al varón. Esa era la marca que ellos pertenecían al cuerpo de Dios, al pueblo del Señor. Y los que no eran circuncidados, era claramente que no pertenecían al rebaño del Señor. Entonces la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí hay algo muy profundo, muy tremendo. Adán y Eva, de los lomos de Adán y Eva salió también el pueblo de Israel, y de los lomos de Adán y Eva también salió el mundo gentil. El mundo hebreo, el mundo israelita, tenía la promesa de parte de Dios, tenía la marca, tenía todo la bendición del cielo, pero los otros, nosotros los gentiles apreciados, estábamos sin Dios, sin esperanza. Y aquí la Biblia, la palabra de Dios, dice que vino Cristo y se predicó el evangelio. Y estas dos corrientes, estos dos grupos de personas, que había una barrera. Toda la promesa que era para Israel no podía alcanzar a los gentiles, porque había una barrera. Dios decretó que solamente el pueblo de Israel iba a ser bendito y iba a ser la portadora de su gracia, y el resto estábamos todos merced a nuestra suerte. Pero vino Cristo y ¿qué dice? Derribó esa barrera, esa pared del mundo espiritual. Y así como, mire, Dios le prometió al pueblo de Israel en Abraham bendición, usted y yo también recibimos la bendición del pueblo de Israel. Nosotros que no éramos judíos, nosotros los gentiles, por la gracia y la misericordia de Dios, derribó esa barrera y de dos pueblos hizo uno. ¿Se entendió? Mediante el poder del evangelio. ¡Qué tremendo! Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. San Juan 1:12, a los suyos vino Dios al pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. La cruz derribó la barrera. Y usted y yo, ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? ¿Cómo nos hacemos merecedor de la bendición que Dios pronunció sobre Abraham, que era solamente para el pueblo de Israel? Mediante la cruz, mediante nuestra fe puesta en Cristo, Dios nos traspasa esa bendición también a nosotros que no éramos un pueblo elegido por Dios. Por eso hoy cantamos, somos el pueblo de Dios. ¿Está conmigo? El mensaje del evangelio. Seguimos. Mire, porque es una gran bendición el poderoso mensaje del evangelio. Número 4, porque mediante el mensaje del evangelio nuestros ojos espirituales es alumbrado. Mira lo que dice el versículo 18, capítulo 1 de Efesios. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿De qué estamos hablando? De la bendición que desata la predicación del evangelio. Toda esta información, apreciado, cuando predicamos el evangelio, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos enteramos de tremendas bendiciones, como por ejemplo esta bendición de que la palabra de Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, porque mediante el mensaje del evangelio nuestros ojos espirituales es alumbrado. ¿Para qué? Número 1, para conocer la esperanza a la que fuimos llamados. Los budistas, los sintoístas, las religiones vivas fuera del cristianismo no tienen esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque todos sus líderes, los fundadores, como Mahoma, como Buda, etcétera, etcétera, ellos, mire, su muerte es un asunto histórico, pero no su resurrección. Entonces no tienen esperanza. Nosotros que seguimos a Cristo, su muerte es un hecho histórico. Y lo que es también un hecho histórico, algo innegable, fue su resurrección de entre los muertos. Y usted y yo, en ese marco, en ese contexto, tenemos esperanza porque le seguimos a alguien que está vivo, a Dios mismo. Mire, y Él nos promete, apreciados, mire, una herencia maravillosa
Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: mediante la predicación del Evangelio, el mensaje del Evangelio alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para conocer la esperanza a la que fuimos llamados. Señora, usted que se queja y dice: ¿cuándo es lo que voy a tener mi casa propia? Jesucristo te dijo en Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Te estoy preparando una casa. Ahí vas a estar conmigo. Esa casa, mire, no va a tener empedrado y no va a tener bache y asfalto. Va a ser calles de oro. Calles de oro. Y lo que es más, va a tener un zoológico con todas las aves más exóticas. Va a tener un jardín ahí, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija. Lo que yo estoy preparando para ti es algo que tus ojos no vio, ni se imaginó tu corazón. Es lo que Dios prepara a los que le aman. Bendito sea, es una esperanza gloriosa salir, mire, de este sistema controlado por el diablo para entrar en un sistema puro. Como estaba diciendo Arla, mire, lo único que no vamos a poder hacer allá arriba es pecar. ¿Para qué? Si vamos a estar delante del santo. Vamos a ser llevados nosotros de este mundo podrido que está comandado por el diablo, donde a momento el diablo te dice: chúmbale, chúmbale el pecado ahí, chúmbale, chúmbale. Allá arriba ya no va a haber toda esa presión que hoy estamos teniendo. Va a ser un mundo maravilloso. Vamos a ser herederos con Dios, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para conocer las riquezas de la gloria de su herencia. Riqueza de la gloria. Esto merece, mire, toda una mañana para poder examinar lo que eso significa. Conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Versículo 19 dice: ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del poder de la bendición que desata la predicación del Evangelio. ¿Qué poder? ¿Cuál es la bendición? Que entendemos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre, no solamente nombre que se nombra en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De qué estamos hablando? El poder del mensaje del Evangelio, la bendición que desata el poder del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es? Conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Poder, ¿qué tipo de poder? Poder que operó en Cristo. ¿Qué poder operó en Cristo? Un poder que vino después que Jesús se bautizó. Por eso es importante que usted se bautice. Obediencia. Vino el Espíritu de Dios. Un poder para llevar una vida pura, una vida santa, y para hacer la perfecta voluntad de Dios y andar sobre el filo de la navaja. ¿Poder para qué vino? Para entender las cosas espirituales. Poder del cielo vino sobre Jesús. ¿Para qué? Para poder comunicar el Evangelio, el mensaje del reino con claridad y representar al Padre dignamente. ¿Poder para qué? Para echar fuera demonios. ¿Poder para qué? Para hacer señales, prodigios y maravillas. Ese poder que operó en Cristo debe operar a través de ti, está diciendo el apóstol Pablo. La pregunta: ¿y por qué el pastor no opera ese poder? Por falta de revelación, por falta de intimidad con Dios y por falta de hambre y apetito de las cosas espirituales y de las cosas eternas. Que dijo Jesús en el Sermón del Monte, ahí capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El mensaje del Evangelio, apreciados, demuestra y nos hace entender el poder que operó en Cristo, el poder que opera en ti. Efesios 2:6, mira lo que dice el apóstol: y juntamente con él nos resucitó. Usted y yo estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, y espiritualmente hemos resucitado, hemos salido de las tinieblas, hemos salido, mire, de la condenación. Juntamente con él nos resucitó, y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Por encima de todo. ¿Y dónde está usted? Con Cristo, sentado en los lugares celestiales. Esto necesitamos conocer, mire, por medio de la revelación del Espíritu de Dios. Y eso trae el mensaje del Evangelio al ser proclamado. Poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder, el mismo Espíritu que está en usted. Poder que
sentó a Cristo a la diestra de Dios. Es el mismo poder que opera en usted. Lo que pasa es que Cristo tenía conciencia, buscaba esa revelación, buscaba esa intimidad con Dios y tenía plena conciencia de quién era Él. Hagamos lo mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto que está escrito acá en Efesios 2:6, que estamos sentados en los lugares celestiales, eso es algo extraordinario, algo tremendo, con Cristo sentado en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Ahí Lucas 10:19 amplía un poco este cuadro que dice ahí Lucas 10:19. Jesús dijo: he aquí os doy poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os daña. Hay un poder, hay una autoridad que se desata a través de tu vida, la que se desató a través de la vida de Jesús. Cristo está sentado a la derecha del Dios Padre, y usted y yo estamos sentados también con Cristo en los lugares celestiales, por encima de poderes de las tinieblas. Poder y autoridad sobre todo principado, poder y autoridad sobre todo señorío, poder y autoridad sobre todo nombre, poder y autoridad para que todo esté sometido bajo sus pies. Y cuando usted y yo entendemos que nuestro comandante en jefe es Jesús y que somos parte de ese cuerpo, y ese cuerpo, mire, tiene un espíritu, y ese espíritu ha sido derramado en nuestros corazones, y lo que Cristo hizo hace 2000 años, usted y yo también podemos hacer hoy, después de 2000 años. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que operó en Cristo opera en usted, opera en mí, opera a través de su iglesia. Además, ¿qué dijo él? Mayores cosas haréis, mayores cosas haréis. Entonces, apreciados, que este mensaje nos motive a buscar más de Dios, y más todavía en este escenario donde Jesús regresa, en este escenario donde las jaurías demoníacas, donde la presión demoníaca y el pecado aumenta. En el nombre de Jesús hay que predicar el evangelio, porque es el único instrumento, el único mensaje que puede salvar y que hace que las personas conozcan a Dios. Poder y autoridad para ser cabeza, comandante de la iglesia, es decir, de todos los nacidos de nuevo en todo el mundo y en todas las edades. El poder del evangelio nos da a entender todo esto. Mire lo que dice aquí Apocalipsis 5, 9, 10. Lo que hace el poder del evangelio. Mire, el poder del evangelio es todo ahí, el mensaje bíblico, el mensaje del cielo. Y aquí en Apocalipsis capítulo 5, 9, 10, ahí ya estás tú, ya estamos todos nosotros, de todo pueblo, lengua, raza y nación. La esperanza que tenemos nosotros, Dios ya nos dio. Mire, la única persona que puede truncar esta esperanza y no llegar a esa meta es usted mismo, por medio del pecado. Mire lo que dice: y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes de toda lengua, pueblo, raza y nación. Ahí vemos nosotros el poder del evangelio, el poder de este mensaje, la bendición de este mensaje, que no solamente alcanza a los paraguayos, para los argentinos, los brasileños, todos los sudamericanos, norteamericanos, europeos, etcétera, etcétera. Poder y autoridad para formar Cristo, su propio cuerpo espiritual de todos los nacidos de lo alto, para luego llenarlo todo en todo. Aquí nos dice el versículo 23, el cual es su cuerpo. Usted y yo, los nacidos de lo alto, somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, cada hijo de Dios es un ladrillo, por así decirlo, que con ellos se edifica la iglesia, se edifica el cuerpo de Cristo. Y mire, esos ladrillos, esas personas están esparcidas por todo el mundo. Y bendito sea Dios, que Dios va a juntar todas esas personas y vamos a ser uno por su espíritu, y Dios va a habitar en nosotros. Mire, en ese tiempo maravilloso. Esto es un misterio tremendo. Toda esta información revela el poder de este mensaje que viene del cielo, viene del mismo trono por medio del mensaje del evangelio. Esta gran bendición, un poderoso mensaje que cambia, que transforma. Entonces, por eso Jesús dijo al subir a los cielos, ¿qué dijo Jesús? Vayan y prediquen el evangelio. Cuéntenle todas estas bendiciones. Cuéntenles, mire, que la bendición solamente era para un pueblo,
pero que Dios el Padre amó tanto al mundo y dijo: no, Jesús, ándate, rompe esa barrera invisible, y ahora la bendición que era solamente para el pueblo de Israel es también para todos aquellos que creen en Cristo. La promesa de vida eterna, la promesa de bendición, la promesa de herencia. Entonces, apreciados, ¿qué espera Jesús de nosotros? Que tomemos este mensaje y la compartamos en el nombre de Jesús con todos los que están a nuestro alrededor. Confíe usted en este mensaje, el mensaje del cielo, que es respaldado por Dios, por su Espíritu Santo y todo el cielo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias por esta tremenda bendición del poderoso mensaje del Evangelio. Hay mucho más aquí, Señor, pero Padre, confiamos que esta palabra no volverá vacía, que esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos va a motivar para apreciar este mensaje, para compartir este mensaje, Señor, y poder cumplir de esta manera tu mandato, tu encargo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.